¿Quieres preparar una gallina pinta sonorense? Un caldo lleno de historia y lleno de sabor. Un maíz perfectamente cocido y una carne tan suave que se deshace en cada cucharada. Hoy te enseñaré paso a paso cómo lograrla. Además hay varios trucos que marcarán una gran diferencia en el resultado final. Vamos a cocinar una de las recetas más queridas de Sonora. Vamos a comenzar con 1,5 kg de chamorro de res con hueso. También necesitaremos 1 kg de frijol pinto, 1 kg de maíz blanco previamente limpio, una cebolla blanca partida por la mitad que aportará un sabor natural. Agregamos unas cebolletas que le darán el toque fresco, una cabeza completa de ajo y un buen manojo de cilantro fresco. Y de 2-3 chiles verdes California, que aportarán un sabor muy especial sin hacer el caldo demasiado picante. En una olla grande con suficiente agua, comenzamos agregando el chamorro de res. Enseguida incorporamos el frijol para que empiece a cocinarse junto con la carne. Ahora añadimos el maíz blanco, el protagonista de esta deliciosa receta. Incorporamos la mitad de la cebolla junto con los chiles verdes para que suelten todo su sabor durante la cocción. Agregamos una cucharadita de orégano seco, será suficiente para darle un aroma espectacular. Agregamos las cebolletas y también la cabeza de ajo completa. Agregamos sal al gusto y más adelante, si es necesario, podremos agregar un poco más. Como esta receta necesita varias horas de cocción, agregamos un poco más de agua para compensar la evaporación. Mientras comienza el caldo a cocinarse, picamos cilantro fresco. Lo incorporamos al caldo para darle un aroma fresco y un sabor delicioso. Tapamos la olla y la dejamos cocinar a fuego medio hasta que la carne esté completamente suave y tanto el frijol como el maíz estén perfectamente cocidos. Y así de deliciosa queda nuestra gallina pinta sonorense. Un caldo lleno de sabor, con una carne muy suave, frijoles cremosos y un maíz perfectamente cocido. Ideal para compartir con toda la familia. Si disfrutaste de esta receta, regálame un me gusta, ya que eso nos ayuda muchísimo a que muchas personas descubran el canal. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Activa la campanita para no perderte las próximas recetas tradicionales y caseras.